la magia de sobre la magia de los cuentos de hadas. Hoy les invito a entrar en este mundo que probablemente todos conocimos cuando éramos niños y que quizá es parte ahora de nuestros recuerdos más queridos. El mundo de los cuentos de hadas o tradicionales. Más allá de entretenernos, ellos guardan imágenes, símbolos y personajes que hablan directamente al alma humana. Ellos evocan cuando los escuchamos cierto sentimiento de melancolía, como que algo nos llama, como que nos invita a entrar y participar en esa aventura, a descubrir ese secreto o alcanzar esa piedra preciosa que se esconde y que no usualmente encontramos en la cotidianidad, sino en los cuentos de hadas y que quizá empieza cuando empezamos a escuchar la frase había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un reino lejano. Así es que bienvenidos a este taller. Muchas gracias, Vero. Primero agradecerte en nombre de el Perdón. y de lograr ser, el tenerte aquí compartiendo toda tu experiencia. Como todos conocen, Verónica es educadora, obtuvo una maestría de educación llamada Maestra Jardinera de la Primera Infancia de la Pedagogía Waldorf. Su experiencia es por más de 30 años, ha trabajado con niños de diversas edades. Este taller, conversando con Verónica, va a ser enfocado principalmente acerca de los cuentos de hadas, y de sus imágenes, del impacto y el poder que tienen estas imágenes. Y también por compartirles que Verónica ha dado previamente otros talleres, talleres justamente para adultos acerca de los cuentos de hadas y que ha sido enfocado principalmente a educadores. Entre los puntos principales de sus talleres ha sido los cuentos de hadas en sí, la ambientación en clase y la narración oral. Otro taller que me parece muy bonito es el de la elaboración de muñecas y le preguntamos por qué el taller de la elaboración de muñecas y nos respondió porque a los niños les encantan los cuentos de hadas, pero usualmente no tienen el material, sino solo cuando escuchan el cuento contado por alguien, tal vez en el mejor de los casos con materiales. Y la idea es que los niños tengan sus propios materiales y tengan sus propios muñequitos y hagan la creación de sus propios cuentos. Esto fue una inspiración porque no está dentro de la pedagogía Baldo, pero ella vio esa necesidad y le complementó al proceso de encantarnos a través de estas historias. Gracias, Vero, y estamos en tus manos. Gracias por Gracias. compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Encantadísima. Es un tema realmente muy bello que me apasiona mucho. Bueno, continuamos. Eh, sí, como les decía, ¿no? Las imágenes en los cuentos evocan dentro de nosotros a veces esa sensación de, de querer ir por estas aventuras, ¿no? Eh, por estas viajes que le llevan a uno a atravesar a veces bosques oscuros, ríos, montañas y valles para alcanzar algo más profundo, más lejano, para alcanzar a veces la felicidad o la justicia. Entonces, vamos a continuar. El propósito de esta presentación es explorar los cuentos de hadas de la mano y del pensamiento profundo y rico de Rudolf Steiner y Carl Gustav Jung y apreciar también el trabajo que hicieron los hermanos Grimm en cuanto a recolectar estos cuentos contados oralmente de la tradición popular, ¿no? Es gracias a ellos que podemos hoy disfrutar de esos cuentos, comprender también el simbolismo de las imágenes arquetípicas presentes en estos relatos
y el poder y la influencia que tienen tanto en el niño pequeño como en el adulto y el niño interior del adulto. Y invitarles a que disfruten los cuentos que narraré a continuación, que les contaré, que se llaman Noes las hadas y los ducados caídos del cielo. Fuente bibliográfica, aquí hay muchos libros sobre los cuentos y el niño, Caminos del alma, son justamente estos libros que son parte de la formación de la pedagogía Waldorf, que te llevan a comprender de una manera más profunda qué significan los cuentos de hadas. También están aquí los arquetipos, desde el tarot de Francisco Prado y Carl Gustav Jung, arquetipos e inconsciente colectivo. Realmente este taller surge de una monografía que hice para graduarme justo de, que le contaba Mel Carmen, de maestra jardinera en la pedagogía Waldorf. Y porque los cuentos son un pilar, perdón, son un pilar fundamental en la pedagogía Waldorf y a continuación les explicaré por qué. Em, Estas son frases, citas que dijeron estos grandes seres a través de la historia que comprendieron que los cuentos no son solamente, no solo entretienen, sino que guardan una riqueza interior muy profunda. No sé si me quisieran ayudar a leer, por favor. Fabiolita, si quisiera leer la primera frase, primera cita. Con gusto, bueno, Perito. Gracias. Si quieres un hijo inteligente, cuéntale cuentos de hadas. Si quieres que sea aún más inteligente, cuéntale más cuentos. Albert Einstein. Muchas gracias. Eh, Katy, si nos ayudas con el siguiente, por favor. Gracias. Durante los años de la prisión, recordaba cómo ayuda los cuentos de hadas que me había contado mi madre, Nelson Mandela. Muchas gracias. Javier, si nos ayudas con el último, por Claro. favor. Encontraba un sentimiento más profundo en los cuentos de hadas que me relataban durante mi infancia que en las verdaderas historias que la vida me enseñaba. Goethe. Muchas gracias. Bueno, y ahora les voy a contar un cuento que es preciosísimo. Yo lo contaba trabajé de bibliotecaria también en un colegio y les conté y los niños amaban este cuento, les gustaba muchísimo. Así es que espero que les guste y, y bueno, déjenme solamente ya, parar mi video y ya, muy bien. Y ahora con esta imagen voy a invitar a su niño interior a entrar en el cuento con toda su atención para sentirlo, contemplarlo y dejar que sus imágenes, como semillitas, encuentren tierra fértil en su corazón. Y voy a cantar una canción. Y miramos la imagen, y miramos un gatito. Acabo de ver pasar una linda mariposa, me parece bien entrar al corazón de una rosa, estará libando miel, a un secretito está diciendo, me asomaré a ver, es la dita de los cuentos. Había una vez una viuda que tenía dos hijas. La mayor se parecía tanto a su madre en el carácter y en el rostro, que quien veía a la hija veía también a la madre.
Ambas eran tan desagradables y orgullosas que nadie podía vivir con ellas. La menor, en cambio, era el verdadero retrato de su padre, por su dulzura y honestidad. Además, era una de las muchachas más hermosas que se pudiera ver. Como naturalmente se ama a quien se parece a uno mismo, la madre adoraba a la hija mayor y sentía una terrible aversión por la menor. Muchas veces la obligaba a comer en la cocina y trabajar sin descanso todo el día. Entre otras cosas, la pobre niña debía ir 2 veces al día a buscar agua a una fuente que estaba a más de media legua de la casa, cargando una gran jarra llena. Un día, mientras estaba en la fuente, se le acercó una pobre anciana y le pidió de beber. ¿Me das algo de beber? Sí, con mucho gusto, viejecita, respondió la hermosa joven. Enseguida enjuagó la jarra y tomó agua del lugar más claro de la fuente para ofrecérsela, sosteniéndola cuidadosamente para ayudarla a beber. La anciana bebió y luego dijo, «Eres tan bella, tan buena y tan amable que quiero concederte un don». Pues aquella anciana era en realidad un hada que había tomado apariencia de campesina para probar la bondad de la joven. Te concedo, continuó el hada, que por cada palabra que pronuncies salga de tu boca una flor o una piedra preciosa. Cuando la muchacha llegó a casa, su madre la reprendió por haber tardado tanto. Perdóname, madre, dijo la pobre joven, y al decir estas palabras salieron de su boca muchos diamantes. Y la madre dijo, ¿qué veo? Exclamó la madre llena de asombro. Creo que salen diamantes de tu boca. ¿Cómo ocurrió eso? La joven le contó ingenuamente todo lo sucedido en la fuente, dejando caer al hablar innumerables piedras preciosas. ¡Qué maravilla!, dijo la madre. Hay que enviar allá a tu hermana. Y llamó inmediatamente a su otra hija. Mira, hija mía, ¿ves lo que gana ser amable? Ve rápidamente a la fuente y cuando alguna mujer te pida de beber, ofrécele agua con mucha cortesía. La muchacha, como era orgullosa, contestó, bonita cosa, respondió la mayor. ¿Ir yo allá? Quiero que vayas, dijo la madre, ahora mismo. Y la muchacha se fue refunfuñando, llevando la mejor jarra de la casa. No había llegado aún a la fuente cuando vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida que venía a pedirle de beber. Era la misma hada que se había parecido a la hermana menor, pero esta vez bajo la figura de una princesa. ¿Quieres darme un poco de agua?, le preguntó el hada. ¿Acaso vine aquí para darte de beber?, respondió orgullosamente la muchacha. Toma si quieres, bebe tú misma. No eres nada amable, replicó tranquilamente el hada. Pues bien, ya que eres tan descortés, te concedo el don de que por cada palabra que pronuncies salga de tu boca una serpiente o un sapo. Apenas regresó a casa, la hija mayor, su madre le gritó, ¿y bien, hija mía? Y la muchacha le respondió, pues sí, madre, de muy mala manera. Y al instante salieron de su boca muchos sapos. ¡Cielos!, exclamó la madre, ¿qué significa esto? Tu hermana tiene la culpa, me las pagará. Y corrió a golpear a la menor. La pobre muchacha huyó
y fue a esconderse en el bosque cercano. Pasó allí, pasó por allí el hijo del rey que volvía de cazar y al verla tan hermosa le preguntó que por qué lloraba y qué hacía sola en el bosque. La joven le contó toda su desgracia y mientras hablaba brotaban de su boca perlas, diamantes y flores. ¡Ah! El príncipe quedó maravillado ante semejante don y comprendió la nobleza de su corazón. La llevó al palacio del rey, donde poco tiempo después se casó con ella. En cuanto a la hermana mayor, se volvió tan odiosa que su propia madre terminó expulsándola de casa. Y la desdichada muchacha, rechazada por todos, acabó sola en el bosque. Colorín, lin, lin, colorado, colorín colorado, esta historia se acaba. Y les invito ahorita a contemplar por unos minutitos esta imagen. Y ahora quisiera preguntarles, ¿qué imagen o personaje o sensación del relato quedó resonando dentro de ustedes o les tocó especialmente? Si podemos compartir, por favor. Fabiolita, quizá. Bueno, la imagen de la niña menor y la manera como ella le responde a la anciana. Gracias, Fabiolita. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? Quizá Katy. Y todos, todas, tanto la madre, la hija, eh, la anciana y la princesa, me, digamos, todos me llamaron la atención porque implica muchas cosas, ¿no? Dentro de cada personaje de ellas, este, el hada podía manifestarse como una anciana, pero sin embargo tenía la virtud de la magia. La niña a su vez, la bondad, la dulzura. Ella no esperaba nada a cambio cuando le dio agua de beber a una anciana, sino simplemente salió y dio lo mejor de ella, que era el agua pura de la mejor calidad, para compartir con los demás, no importaba quién sea. La mala, a su vez, me impactó porque hay muchas mujeres, personas, que no solo mujeres, que se llevan por las apariencias y, digamos, solamente las que son afín a uno o piensan igual a uno valen y no ven la bondad, la dulzura de otros. Siento que son familias iguales, ¿no? Y bueno, pues la orgullosa, a mi modo, ¿qué se puede decir? No, era así, le crió su mamá, era envanecida y pues se creía la mejor del mundo y digamos que podía tratar a quien sea y no tenía la bondad, la caridad de su hermano. Muchas gracias, Katy. Buen análisis. Excelente. No sé si alguien más quisiera compartir. ¿Qué Pero fue? Sí, Susi, por favor. la primera que me gustó a mí, que está el niño con la rosa y la hada, Ujú. me encanta porque en mi época había los cuentos en la radio.
¿Ya? Entonces, y cuando te oí, me encantaba porque nos sentábamos a escuchar los cuentos en la radio. Entonces era toda imaginación, ¿no? Y esa, es como que uno se sentaba y comenzaba a sentir esa magia que era de lo que te iban narrando. No había televisión, solamente se podía escuchar las novelas, los cuentos, todo escuchaba. Yo me acuerdo con mi mami las novelas y también los cuentos. Y Ujú. comenzaba Dominique, Nique, Nique, cantando por ahí. Sí. Entonces, al ver esta imagen me acordé de de eso que nosotros preparábamos, nos sentábamos al pie de la radio con el canguil y todo, comenzaba la magia esa de velar y sentir qué cuentos nos iban a pasar ahora. Entonces, esa Hermoso. imagen fue la que a mí más me impactó también, porque, bueno, el resto ya se ve otro tipo de relato, ¿no? Ujú, Ya ujú. comienza, pero comenzando por eso me impactó bastante. Ujú. Qué hermoso, Susi, qué hermoso y que compartas eso, que se escuchaba los cuentos, ¿no? A través de la radio, las telenovelas, no, las Radionovelas. radionovelas. Una belleza porque es un poco lo que Rudolf Steiner nos va a invitar y hace tanto hincapié en estimular el uso de la imaginación. O sea, es importantísima para el alma y para el desarrollo de la persona. Así es que me encanta. Gracias, Susi. Excelente ejemplo. Qué bonito. Qué bonito. Te has acordado de eso. Perfecto. Eh, bueno, continuemos con el tallercito, con la exposición. A ver si... Sí, perdón, ¿alguien más quiere compartir? Yo quería decirte que la misma imagen que Susi vio, el rato que yo vi eso y tus palabras, o sea, se me hizo la piel de gallina y me dio una sensación maravillosa, como que estoy entrando a un mundo mágico. Y también que vuelvo a ser la niña, porque la forma en que tú contaste la historia estaba maravillosa con tus palabras, tus tonos de voz y todo, precioso, te felicito. Pero también yo me sentí otra vez como niña pura, ¿no? Qué hermosos. Katy, qué hermoso. Gracias por compartir eso. La verdad que, perdón. Sí, una de mis experiencias como profesora, la verdad que eh, uno de los momentos de los cuales más disfrutan los niños es la hora del cuento. Es impresionante cómo se quedan absortos y usualmente son cuentos que están, digamos, que les leen, ¿no? No son narrados, pero aún así los niños disfrutan tanto. Es impresionante, ¿no? Lo que despierten ellos y qué lindo, Katy, que el cuento haya despertado eso en ti también, en tu niño interior. Qué belleza. Esa es la invitación de este taller. Hermoso. Muchas gracias. A ver, ¿puedo pasar? Ya. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de los guardianes de los cuentos tradicionales o de hadas. Vamos a hablar de los hermanos Grimm, pero antes quisiera mencionar a Charles Perrault, que era un francés, un señor francés, nació en el siglo XVI y 200 años con los hermanos Grimm, y él empieza también ya a rescatar la riqueza de la tradición oral popular. Se va dando cuenta que en estos cuentos encierran muchas enseñanzas morales, hay mucho simbolismo, muchas imágenes muy importantes. Es interesante porque en esa época la gente no daba valor a la riqueza de la narración oral popular. Y él, a través de su trabajo digamos, de moldearles a los cuentos, ¿no es cierto?, para hacerles más leíbles, eh, pudo llevar también esos cuentos a través de una colección que se llamó, eh, ya, se me fue, Mama Oca,
¿no? Que son unos cuentos famosos, muy antiguos. Y él recopiló, por ejemplo, La Caperucita Roja, La Cenicienta, El gato con botas, este que se llama el de hadas, cuento de las hadas. Entonces, es por saber, ¿no? Un poco cuando uno escucha los cuentos, un poco quién los recopiló. Y también tenemos también eh, a Carlo Collodi, ¿no? Que es el autor también de Pinocho, que es un cuento universalmente conocido y muy arquetípico, ¿no? Con imágenes muy profundas. Eh, Así es que eso para iniciar y agradecerles a ellos, ¿no? Que pudieron valorar toda esta riqueza y que ahora podemos leer los cuentos. Y bueno, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, ellos son hermanos, nacieron en Alemania y fueron dignos representantes del romanticismo, finales del siglo XVIII. Jacob era científico, bibliotecario y filólogo. Filólogo es una persona que estudia el origen de las palabras y que entiende la cultura a través de la lengua, en este caso la cultura germana. Y Wilhelm, en cambio, tenía una sensibilidad más literaria y artística, ¿no? Y fue el quien dio una forma más poética y narrativa a muchos cuentos, respetando siempre la originalidad de las redacciones. ¿Qué fue el romanticismo? Fue una época filosófica, artística, cultural, que buscó rescatar no solo la riqueza, no solo dar valor a la razón, sino dar y rescatar valor en la intuición, en la imaginación, en los cuentos, en la tradición popular, en las emociones, en los sentimientos, en la naturaleza. Era como ese lado que se había relegado y que ya no se le daba importancia como fuente de conocimiento. Y fueron ellos los que, este movimiento que impulsa, ¿no? Esta búsqueda. Y entonces es en este contexto que los hermanos Grimm comenzaron a interesarse profundamente en estos relatos tradicionales, transmitidos oralmente entre gente sencilla como campesinos, madres, abuelas y narradores populares. Los hermanos sabían que un verdadero cuento de hadas es como un organismo vivo, como una plantita. Sigue una ley, sigue una precisión que rige el crecimiento, ¿no? Como la plantita, así igualito el cuento. Las imágenes van sucediéndose en un orden preciso. Y ellos comprendieron que estos relatos conservaban símbolos muy antiguos, plasmaban conflictos humanos, enseñanzas morales y experiencias universales que habían atravesado generaciones enteras. Y gracias a su trabajo, muchos cuentos que vivían únicamente en la tradición oral pudieron conservarse y llegar hasta nuestros días. En principio, los cuentos realmente tenían imágenes sumamente fuertes y oscuras. Y en principio no era para niños, sino realmente para adultos. Pero ellos fueron como refinando, como moldeando las imágenes y entonces las pudieron llevar digamos, a las familias, ¿no? A los niños. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme sobre este tema. Continuamos entonces. María del Carmen, ¿tú me ayudas con las preguntas si surgen, por favor? Pero una cosita, Sí, Susi. con lo que tú dices, con las imágenes y todo eso, es como los cuentos van relatándote también como en los dibujos. Y a veces, por ejemplo, yo ahora ya grande, a veces cuando voy así voy a donde está la naturaleza, donde hay los animalitos y todo eso. Ujú, ujú. Es como que a veces uno va pasando y es como que te va revelando un cuento, ¿no? Entonces, porque, bueno, yo siempre voy a la Mica y en la Mica hemos encontrado, ¿cómo se llama? Los zorritos, ¿sí?
y así paraditos en la punta de una montañita. ¿Ah? En- Entonces, y tengo una foto y me fascina porque es como en los cuentos, ¿sí? En los cuentos que te dibujan el zorrito que le está buscando a la liebre Entonces, es como que uno vive esa fantasía, esa cosa hermosa que uno a lo que veía en los cuentos cuando era una arañeña. Entonces, yo creo que la naturaleza también te revela tanta cosa de eso. Totalmente, totalmente, eso sí, la magia está en todo, la verdad, en todo ser vivo y me parece hermoso que te evoque eso, que al ver a un animalito te evoque un cuento, o sea, como que te hace acuerdo, ¿no? De un cuento con ese mismo personaje, me parece hermosísimo. Y claro, la naturaleza es fuente de gran inspiración y ha sido fuente de gran inspiración, ¿no? Para, para para todo tipo de artistas, científicos. Así es que me parece hermoso. Gracias. Eh, bueno, eh, nos preguntamos, ¿cuándo se originan los cuentos tradicionales y por qué se llaman de hadas? Porque hay muchos cuentos no hay hadas y por qué se llaman así. Eh, bueno, los investigadores dicen que los cuentos son sumamente antiguos, pueden ir de los 2000 a los 20.000 años antes, o sea, de antigüedad. Eh, encontraron unos papiros en Egipto de un cuento sobre dos hermanos que data de hace 1200 años. Está en el Museo Británico. Y el récord que hay del cuento más antiguo es hace 4000 años en la antigua Mesopotamia, que se llama Gilgamesh, que no es un cuento, sino es una epopeya. Entonces piensan que probablemente quizá los cuentos posteriormente se inspiraron, ¿no? En estas narraciones. Estos cuentos fueron transmitidos oralmente de generación a generación y Charles Perrault y otras escritoras francesas comenzaron a publicar estos seres elementales como hadas, y de ahí surgió el término este, ¿no? Eh, eh, no quiero pronunciar porque está en francés y no sé francés, no sé si Esperanza esté por aquí, nos puede ayudar. Oui. Très bien, merci. ¿Cómo se pronunciaría? Fe. Pero, Conte de ¿y fe. conte fe? Conte. Cuentos. Conte Kant, de fe. ajá, de fe. Ok, muchas gracias. Y entonces, así fue que surgieron los cuentos de hadas, porque empezaron a aparecer estos seres en estas narraciones. Pero claro, son cuentos tradicionales o de hadas, ¿no? Que así lo llamamos ahora. Bueno, pasamos ahora a presentarles este gran personaje que fue Rudolf Steiner. Eh, Rudolf Steiner nace, bueno, en 1861, murió en 1925 y nace en un pueblito en Croacia, pero la mayoría de su vida él pasó en Austria y muchas personas piensan que él nació en Austria y también en Alemania. Fue filósofo, fue pedagogo, fue investigador espiritual, fundó la antroposofía, creador de la educación Waldorf, creó también la euritmia, que es una danza muy bonita, incursionó también en la arquitectura, en la agricultura, eh, ¿qué más? Realmente Rudolf Steiner se caracteriza porque fue un erudito, estudió física, matemática, biología, arte, filosofía, tenía una memoria privilegiada, dio como a lo largo de su vida como 6000 conferencias, realmente era una persona excepcional y él relata que desde niño él ya tenía mm, experiencias, si se puede decir, clarividentes o más allá de la realidad física, ¿no? Entonces él ya captaba otras realidades desde pequeñito y, y entonces Rudolf Steiner, un poco lo que él buscaba era cómo unir la ciencia con el arte, con la conciencia, con el alma, con el espíritu y de una forma práctica. Entonces,
Rudolf Steiner, bueno, funda la antroposofía, que es un poco donde se sustenta la educación Waldorf también, y que significa el estudio, la sabiduría del hombre, pero él le llama la ciencia espiritual. Eso, creo que es eso. Ajá. Y bueno, hay un texto que se llama El estudio del hombre, que es justamente donde ya da como el sustento y la base de la pedagogía Waldorf, ¿no? Él, él captaba y él decía que sostenía que los seres humanos constamos de varios cuerpos y que cada cuerpo necesita cierto tipo de ambiente, ¿no? Eh, para que crezca de manera armónica. Y entonces fue así que él habló mucho de las fuerzas formativas que están detrás de los seres vivos y la importancia que tenía cuando el niño era pequeño. Ya vamos a ver esto. Bueno, eh, vamos a ver ya luego. Pero en todo caso, él fue el que sustenta por qué la importancia de narrar los cuentos de hadas a los niños, y también a través de la antroposofía explica cómo los cuentos realmente plasman la evolución humana, ¿ya? De la conciencia. Dice, Rudolf Steiner describe cómo la humanidad en sus albores poseía una conciencia más intuitiva, imaginativa y simbólica, cercana a las realidades espirituales y las fuerzas vivas de la naturaleza. Las personas experimentaban el mundo mediante imágenes vivas, pero de manera involuntaria, casi como estar en un estado de sueño. Las personas experimentaban la realidad de manera más unificada. Es decir, es como que él explica, dice, por ejemplo, estas fuerzas formativas que dan vida a la planta. Nosotros vemos una plantita, una flor, y vemos el color, los pétalos, la forma, pero no captamos lo que hay atrás de esa planta. Y él captaba, y esta etapa en la que la humanidad estaba, captaban todo ese tipo de energías, de realidades, que para nosotros hoy en día es tan abstracto y complicado de imaginarse eso, ¿no? Pero bueno, esta es la primera etapa, digamos, ¿no? Eh, Después viene un estado donde la humanidad va perdiendo esta percepción espiritual del mundo, su conexión viva con la naturaleza y su capacidad clarividente, mientras, en cambio, va desarrollando su pensamiento racional, la autoconciencia, la capacidad de elegir y la libertad individual. El hombre se independiza y se separa de su fuente primordial. Eh, Ahí vemos Hansel y Gretel en el cuento, ¿no? Atravesando el bosque, dejando su, su seguridad, la casa de su padre, donde se estaban a salvo y seguros y tranquilos. Y eso pasa en los cuentos si nos ponemos a analizar. Siempre parte de un ambiente como que todo está bien, pero surge algo inesperadamente que invita a los personajes a salir de esa comunidad y a aventurarse a través del bosque y en una nueva travesía. Y luego el hombre tiene entonces que aprender a discernir, a distinguir entre el bien y el mal. Surgen las pruebas, el temor, la inseguridad, la oscuridad, pero también surge el valor, la fortaleza y la tenacidad. Está ahí también la Bella Durmiente, ¿no? Su padre le prohíbe que vaya a la ala del castillo, porque justamente ahí estaba la rueca, y ella desobedece, ¿no? Entonces ya es una conciencia que quiere explorar por sí misma y ir más allá de los límites que le han impuesto, ¿no? Y por probar, bueno, sabiendo qué le pasa, ¿no? Se pincha con el uso de la rueca y cae en un sueño profundo. Ay, me pasé, ya. Entonces la humanidad irá ganando autoconciencia, es decir, la integración de su aspecto intuitivo con su aspecto racional de manera voluntaria, y vivirá finalmente en la dignidad del yo humano. Es un viaje, ¿no? Del ser humano, de su conciencia. Eh, este patrón de evolución, perdón, que nos presenta Steiner, lo podemos comprobar a través de la historia de la humanidad, en la historia de cada persona y en el drama de las historias de los personajes de los cuentos tradicionales. Vemos en Pinocho claramente, ¿no? O sea, cómo empieza él como un niño de madera
y tiene que pasar por muchas vicisitudes, desobediencias, explorar, desobedecer, eh, irse por los placeres, perderse, extraviarse, pero crecer en conciencia, ¿no? Y realizar y darse cuenta de lo que había hecho. Entonces, es súper interesante, ¿no? Porque en verdad vemos que eso es lo que sucede en los personajes de los cuentos y que también sucede en nuestras vidas personales, ¿no? Que estamos cómodos por un tiempo en una situación y de pronto la vida mismo, de alguna manera, nos sacude o uno mismo voluntariamente quiere lanzarse a desacomodarse y valientemente a explorar nuevos campos en la vida. O o a veces situaciones dolorosas que igual nos movilizan, ¿no? Para ver las cosas de nuevas maneras, aprender nuevas cosas. Así es que no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, yo por curiosa quiero saber si vamos a leer el de Pinocho y analizarlo. No, pero sí el de Blancanieves. Ah, ok. No Ajá. pensé, como estabas hablando ahorita de esto y dije, Sí, sí, yo sé sí. que va profundo y no me había dado cuenta de esto que acabas de decir de Pinocho, pero por lo menos podrías volverle a mencionar esto de la conciencia que adquiere y crece el Pinocho. Mira, ¿no? Qué lindo dice una cosa, dice, Pinocho no es solamente un muñeco de madera, representa simbólicamente al ser humano inmaduro que debe atravesar pruebas, errores, tentaciones y sufrimientos para despertar la conciencia, desarrollar la voluntad y llegar a convertirse en un ser verdaderamente humano. Hermoso, o sea, qué profundo, ¿no es cierto? Lo que acabas de Profundísimo. decir. Ajá. Y es bello, Katy, porque a la final en eso estamos todos, o sea, todos somos medios Pinochos. Claro. Claro, o sea, anhelamos, ¿no? Llegar a ese estado realmente de ser humano, o sea, con esa conciencia, ¿no? De desarrollar el pensamiento, la emoción y la voluntad. Sí, es hermoso realmente. O sea, cuando uno ve así los cuentos, yo creo que la próxima vez ves que los vuelvas a leer, ya uno tiene otra mirada, ¿no? Claro, este no lo hubiera asociado, perdón, sino Claro. que haces ver, gracias. No, no, qué hermoso poder compartir, qué lindo. Dice, bueno, es así como después de transitar por un largo camino de pruebas y dificultades, el hombre en su vida personal o el personaje del cuento obtendrá finalmente la recompensa a través de un objeto como la piedra filosofal, el grial, el anillo mágico, la espada en la piedra, todos ellos símbolos de transformación interior, la conquista de nuestro ser más profundo o la unión con lo más sagrado de nuestro ser, la boda alquímica. No, Es hermoso, es hermoso, hermoso, hermoso. O sea, realmente son textos muy, muy profundos, sumamente profundos y simbólicos. Y lo lindo de esto es que, bueno, no lo lindo, pero Rudolf Steiner dice, a un niño jamás hay que explicarle este tipo de cosas, jamás. O sea, simplemente se le cuenta el cuento y se deja que estas imágenes reposen en su alma, porque eso es lo que hacen. Son unas semillitas que tienen un potencial para en el momento preciso despertar valentía, fortaleza, consuelo, esperanza, humildad. Eso es la belleza de las imágenes arquetípicas, el poder que tienen. Bueno, voy a continuar. Otro aporte, justo que les hablaba de Rudolf Steiner, que hace énfasis en la educación de los niños pequeños, habla sobre estas fuerzas formativas o fuerzas de interiores vitales. Afirma que estas ayudan a crecer al niño, ¿no? Son fuerzas que están ayudando a la formación de los tejidos, del cerebro, de los músculos, pero también estas fuerzas formativas están participando en la formación de su vida anímica y espiritual del niño. La vida anímica del niño es sus emociones, la imaginación, la sensibilidad, experiencias que pueda tener. Y entonces estas imágenes simbólicas y vivas de los cuentos tradicionales actúan profundamente sobre estas fuerzas formativas.
Entonces, realmente al darle esta imagen al niño, estás ayudándole a crecer de manera sana, armónica en todos sus aspectos. Entonces dice, así como el cuerpo necesita alimento físico, el alma infantil necesita nutrirse de imágenes llenas de sentido, belleza e imaginación. Es por eso que en la pedagogía se cuida mucho, mucho, mucho lo que es darle al niño materiales naturales para que juegue. Jamás va a haber plástico en el aula. Eh, hay versos, hay los cuentos, hay las rondas, hay arte, hay acuarela, hay colores. Todos los materiales que se utilizan son de primerísima calidad. Y, por ejemplo, realmente la música viene de la voz de la profesora, ¿no? Entonces, realmente es exquisita, o sea, se le da lo mejor de lo mejor al alma del niño realmente, no solamente a su cuerpo físico, sino a su cuerpo anímico y espiritual. Entonces, así que el niño puede pasar a su siguiente etapa de desarrollo. Y el problema hoy en día es que a los niños les intelectualizamos muy pronto, ¿no? Les damos muchas explicaciones. Y en esta época el niño realmente está aprendiendo en base a la imitación del adulto. El adulto se vuelve una figura amada, amorosa. Es un adulto que tiene que estar comprometido con su autocrecimiento, ¿no? Y autoconocimiento también. Entonces es muy bello entender así, ¿no? Y bueno, para dejar de hablar un poquito, un poquito bastante, quisiera que compartan, si desean, cuál fue el cuento de tradicional o de hadas que más atesoran que más atesoran de cuando eran niños. ¿Quién quisiera compartirnos? No sé, María del Carmen, no puedo ver a todos los participantes. Si quisieras ayudarme con... Claro. Gracias. A ver, no sé si alguien desea participar, nos pueden enviar algún mensaje por chat o simplemente dejar de ponerle al micrófono activo. Pues yo quisiera empezar. Yo recuerdo un cuento que se llamaba, no es un cuento famoso, pero me ¿Ah? acuerdo que tenía el libro y se llamaba El gatito Tilín. Mm, qué No bello. sé, no sé si conociste este cuento, Ver. No, 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 no lo había escuchado. Bueno, este gatito Tilín A ver, era, tu niño interior. Ay, Qué ¿quién bello. recuerda? No sé si alguien lo recuerda. Bueno, era un gatito que de pronto salió al mundo a explorar y me acuerdo clarísimo que llevaba el palito y la bolsita con un pan o algo de eso y salió a explorar y le pasó de todo, se cayó en un charco, hizo nuevos amigos, etcétera. Pero ese fue para mí el cuento que lo recuerdo que lo leía y lo releía y lo releía, que era un gato explorador y que tuvo muchas vicisitudes, pero también tuvo muchos amigos. Hermoso, qué hermoso. Y quizá alguna imagen especial, algo que te haya como llegado del gatito, Claro, algo... el momento en que ya emprendí el viaje. Oh, qué Ese hermoso. momento era tenaz porque ya dejaba la casa y ya Mm, empezaba a caminar en un campo, mm, pero iba bien contento, que era lo bonito. qué bonito, qué Mm, lindo, qué es- hermoso, qué hermoso porque eso seguramente te marcó de alguna manera, Melcar, y yo creo que sí, seguramente. sí. Ujú, qué belleza, qué hermoso. Gracias, muchas Gracias a gracias por ti, pero compartir. realmente que yo lo que puedo compartir es, escuchándote, es que es un bálsamo para el alma. Mm. Entre todo lo que tenemos que lidiar y superar y todo, el tener esta bella herramienta de los cuentos de hadas es una maravilla. Muchas gracias. Es- Yo puedo decir, Sí, por favor. a mí me gusta hasta ahora, El gato con botas, Ujú. La Cenicienta, y de mi niñez también me acuerdo que yo leía un cuento que se llamaba El Marquesito. Ya, qué lindo. Sí, pero era un poco triste, Mm. pero era muy bonito. Y no sé dónde quedó ese libro. Y Esperanza, ¿y nos puedes contar qué imagen quizá o
qué situación fue por qué te llamó la atención tanto esos cuentos? ¿Por qué les atesoras? La Cenicienta le atesoro porque yo representé a una de las hermanastras, ¿En serio? sí, en una obra de teatro. Ay, qué belleza, Y me ya. dieron el premio por buena actriz. Ay, qué belleza, qué lindo, qué Sí. lindo, qué bien, excelente. Y los otros? El gato con botas porque me impresionó terriblemente la película, porque me llevaron a ver esa película y era medio trágico, pues como el gato con botas se va, hacía sus cosas, la magia se transformaba y eso me impresionó. Interesante, interesante. Ujú, ujú. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más, quizá? Si no, continuamos. A mí Ya, la Katy. Cenicienta, esa me ha encantado siempre bueno, la Cenicienta, lo mismo la Blancanieves, porque esos eran los primeros, ¿no? Y la Caperucita Roja eran los tres que siempre nos contaban a todos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces eran mis favoritos, pues. ¿Y qué sentías, Katy, cuando te, Bueno, en te la contaban? Cenicienta yo me apoderaba del personaje, pues no. Entonces, claro, la magia, el hada madrina, la maravilla. Y claro, yo era muy romántica, entonces el príncipe azul, pues entonces, ¿no es cierto? Ujú. Eso era lo. Entonces yo ya me imaginaba y decía, bueno, que me pongan el zapato y todo eso, ¿no? Y el vestido, qué lindo, qué bello. Gracias, Katy, qué lindo por compartir. Muchas gracias. Pero Sí, aquí en Quito también había el teatro de la Lola Albán, ajá, Sí, que era los cuentos de hadas. O ya. sea, que pasaba el gato con botas, de la Caperucita, todo eso hacían en el teatro. Ujú, ujú. Teatro Sucre. Y yo me acuerdo que les llevaba a la Cata y a la Cris, les sabía llevarles a ver eso porque me encantaba. Mm. Qué Ver hermoso. así como eso, o sea, porque era como poner el libro al frente de uno en el teatro, ¿no? Entonces, que tenía mucha más magia, tenía mucha más relación con todo eso. Y me encantaban los guaguas cómo gozaban también viéndole al gato que se salía, que se bajaba del escenario y todo. Era lindo, o sea, sí me encantaba todo eso. Qué Sí, belleza. siempre me encanta el teatro, pero ahí no había tanto, tampoco como ahora lo hay, ¿no? Entonces en esas épocas no había tanto. Y me encantaba cada vez que había un cuento para irme a verlo. Y Qué esta hermoso. señora Lola Albán era experta en eso. Y eso, ya qué será hace cuántos años, muchos años. Sería por el año 85 por ahí. Ya, ya, bastantes Más años o ya. menos, sí. Ya, Qué qué bello, difícil. Susi. Pero lindo, ¿no? Qué lindo haber podido tener esa oportunidad de ir y asistir y vivenciar los Sí. cuentos a través del teatro. Qué hermoso, Hacía lindas participaciones de los cuentos de ella. qué hermoso, qué lindo. Gracias, Susi, por compartir. En honor al tiempo, voy a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de Carl Gustav Jung, padre de la psicología profunda. Carl Gustav Jung, estoy segura que muchos conocen porque hemos oído hablar mucho de él en el INDIP. Y, y bueno, él consideraba que los cuentos de hadas, bueno, él era psiquiatra y creo que uno de los aportes, muchos aportes que hizo Carl Gustav Jung, que estudió medicina y psiquiatría, es sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Un poco resumiendo así medio que no debería así resumir tanto, pero eh, él, él trabajó en un hospital psiquiátrico y empezó a través de los pacientes a indagar en los sueños y en el inconsciente y vio cómo se manifestaban estos símbolos, ¿no? Y símbolos que se repetían en diferentes culturas y a través del tiempo. Entonces, lo llamó arquetipos universales. Y,
y también muy cercano a Freud, que también ya hablaba del inconsciente, pero que ahí tuvieron una separación, ¿no? Ya que Freud pensaba que el inconsciente era simplemente un lugar donde estaban los deseos reprimidos y especialmente sexuales. Pero Jung dijo, no, o sea, ahí también hay mucha riqueza, hay símbolos, hay mensajes, hay símbolos, arquetipos, hay también una capacidad de creatividad, de una también una ayuda para la integración, o sea, él vio la parte también luminosa, ¿no? Del inconsciente. Y bueno, y estudió religiones, las religiones, estudió leyendas, mitos y también los cuentos de hadas. Y dijo que los cuentos de hadas son una de las expresiones más puras del inconsciente colectivo. Para él los cuentos tradicionales no eran simplemente historias infantiles, sino relatos simbólicos que contienen imágenes arquetípicas universales que hablan del desarrollo interior del ser humano. Dice, bueno, ¿qué son los arquetipos universales? La palabra arquetipo viene del griego arge, bueno, fuente, origen o principio, y tipón, modelo original y primario. Es el patrón primordial del cual derivan los objetos, ideas o conceptos, ¿no? Platón decía que el arquetipo es una idea universal. Vimos también en el taller con Marcia sobre las leyes, los principios espirituales, leyes, sí, también que habló, ¿no? Nos habló de Plotino, filósofo neoplatónico, que dice, ¿no? Que las ideas universales son realidades realmente que existen en el mundo inteligible y tienen una existencia real, propia y dinámica. Estas ideas no tienen principio ni fin, son inmutables. Estamos hablando de fuerzas, o sea, muy poderosas y grandes. Son energías universales que pueden influir intensamente en la vida interior del ser humano. Se expresan en imágenes, escenarios o situaciones. Tienen una fuerza transformadora real sobre la psique. Actúan interiormente sobre la imaginación, las emociones y el alma. Aparecen en todas las culturas, en mitos, cuentos de hadas, sueños, religiones y leyendas. No los podemos conocer directamente, pero las podemos percibir y acercarnos a ellas a través de las imágenes. Por eso son tan importantes. Aquí están imágenes justo de ideas como la justicia, la belleza, la bondad. Entonces, al contemplar, de alguna manera estamos acercándonos, ¿no? A esa fuente, ¿no? De sabiduría, de vida, difícil de explicar, ¿no? Pero, pero que de alguna manera guían nuestras vidas, ¿no? No de alguna manera, sino que sí, guían nuestras vidas. Bueno, los arquetipos universales en los cuentos de hadas aparecen constantemente a través de sus personajes o situaciones. Son universales, pueden inspirar, orientar. Ay, no veo aquí, perdón. Voy a ver si, a ver. Ay, yo puedo mover esto acá, ya. O orientar, transformar, pero también pueden dominar o desviar a la persona cuando actúa de manera inconsciente. Los arquetipos también dicen también que tienen una parte sombría y luminosa, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso también. Pero, ¿cuáles son estos personajes arquetípicos en los cuentos? Es el héroe, es la madrastra, es la sombra, es el anciano sabio, la princesa, el bosque, el dragón, la bruja, el rey. Entonces, por ejemplo, el héroe. Quisiera invitarles antes de leer a que vean la imagen. Solamente contemplen la imagen por unos segunditos. Bueno, este es un cuento hermosísimo de San Miguel, del Arcángel Miguel, sí. En la Pedagogía Waldorf, en septiembre, se celebra esta fiesta
en la escuela. Y es un cuento bellísimo porque trata de una princesa que o sea, el dragón empieza a quemar la ciudad y entonces él dice, si no quieren que quemen, yo me voy a estar, eh, digamos, llevándome a las jóvenes. Y entonces rapta a la princesa y le lleva a un castillo. Y entonces estaban todos desesperados porque el dragón iba a, digamos, a matarle a la princesa y a destruir el pueblo. Y asomaron muchos caballeros que querían luchar contra el dragón y salvar a la princesa, pero muchos fracasaron en el intento hasta que llegó un caballero muy valiente y subió a una cima y encontró una iglesia y ahí había una espada y él se arrodilló, oró, le pidió a Dios fortaleza y tomó la espada. Y con eso fue que pudo vencer al dragón y le sometió y le rescató a la princesa y se casa con la princesa. Entonces, y si vemos en los cuentos, usualmente, o sea, los personajes se convierten en héroes, la verdad, porque héroes de su propia aventura, ¿no? Que inician, en que, como vimos anteriormente, se hallan solos, tienen temor, incertidumbre, no sabe qué va a pasar. Entonces, dice, ¿no? El héroe representa esta fuerza interior que posee cada ser humano, el viaje que inicia a través del cual irá transformando su conciencia, capacidad de crecer, cambiar y evolucionar, de luchar por algo noble como la verdad, la justicia, el amor, la libertad, la justicia. Eso es importante, ¿no? Las imágenes son fuerzas, fuerzas que nos impregnan de estas cualidades, ¿no? De esta fuerza para cambiar, para crecer, para luchar, para buscar la justicia, el amor, la libertad. Este es el héroe, ¿no? Por ejemplo, el cuento que nos contó María Carmen, el gatito era un héroe, ¿no? Era un héroe que se fue y tuvo muchas aventuras. No sé cómo termina el cuento, pero usualmente vence el héroe, ¿no? Y es un héroe transformado, es una conciencia transformada. Luego tenemos la bruja. La bruja simboliza fuerzas destructivas o aspectos sombríos, la sombra y las partes rechazadas del ser humano, aspectos que reprimimos, negamos, escondemos o no queremos reconocer. En su aspecto sombrío puede representar la envidia, el resentimiento, el egoísmo, la dureza de corazón, el deseo de controlar. Ahí nos deberíamos preguntar, ¿no? Si llevo adentro o está activa mi bruja, mi madrastra interior. Usualmente en los cuentos la bruja encierra, hechiza, desvía o engaña. Pero la bruja también puede representar la prueba que obliga al crecimiento, ¿sí? O sea, no solamente es sombrío, sino también puede haber una cierta luz en el sentido de que te obliga, por ejemplo, en Blancanieves. O sea, la madrastra, por su envidia, que no estaba bien, pero de alguna manera le obliga a ella a internarse en el bosque y a salir de su comunidad y del bosque y del castillo, ¿no? Y entonces empieza a tener nuevas experiencias, nuevas aventuras que le van haciendo que ella vaya creciendo y desarrollándose. El bosque representa en los cuentos el inconsciente, el territorio desconocido del alma, aquello eh, que no conocemos de nosotros mismos, las emociones profundas, los medios ocultos. El personaje entra en el bosque, el que entra en el bosque está iniciando una transformación. El bosque es siempre el umbral entre la vida ordinaria y la transformación. Vemos mucho, ¿no? En la Caperucita Roja, Blancanieves, eh, la Bella Durmiente. A ver, sí, en de las Hadas también hay bosque. Usualmente
hay bosques, ¿no? Y son tenebrosos y oscuros, muchos de ellos. El castillo, ¿qué representa? El castillo, esto es un análisis junguiano, ¿no? Desde la psicología profunda. Dice, representa el sí mismo, el self, el centro más profundo y completo del alma, la meta del viaje interior. Representa aquello que buscamos llegar a ser, un estado de mayor plenitud y conciencia. Muchas veces el castillo está encantado o lejano. Dentro del castillo suele encontrarse una princesa, una corona, un tesoro o un sabio que representa las potencialidades del alma que esperan ser descubiertas. ¿Qué representa la princesa? La princesa representa una dimensión del alma humana, la más pura, la verdadera en nosotros mismos. Puede representar la intuición, la receptividad, el amor, sensibilidad, capacidad de relación. Es una imagen de aquello que debe ser protegido, despertado y llevado a su pleno desarrollo. A veces puede representar posibilidades interiores que todavía están en proceso de florecer. El príncipe, al rescatar a la princesa, busca recuperar algo precioso de sí mismo, su humanidad, su corazón, su plenitud, su verdadera identidad. Eso es realmente lo que simbólicamente y lo que en verdad se mueve dentro de nosotros, ¿no? Cuando el príncipe llega a rescatar a la princesa. Es un lenguaje muy simbólico, no es literal. En los cuentos suelen haber ayudantes o fuerzas luminosas, como hadas, enanitos, la viejita o el pajarito que le ayuda al personaje. Son fuerzas de sabiduría, bondad y esperanza que acompañan silenciosamente el desarrollo del alma humana. Son fuerzas que sostienen, orientan y lo ayudan a continuar el camino. Las hadas representan la gracia, la intuición, la protección invisible, las fuerzas benéficas de la vida. Los 7 enanitos representan la humildad, el trabajo constante, la sabiduría sencilla, la dulzura. Esto varía, ¿no? Porque hay perspectivas diversas, ¿no? De qué quieren ser los enanitos, pero en esencia son esas fuerzas que vienen en ayuda de este héroe, ¿no? Que está atravesando este viaje. Los pájaros representan la conexión con la naturaleza y los instintos sanos. Los cuentos muestran procesos de transformación. Para ello, los cuentos narran simbólicamente el proceso de individuación, es decir, el camino mediante el cual la persona llega a ser quien verdaderamente es. Por eso muchos cuentos el personaje deja su zona conocida para atravesar pruebas, entrará en la oscuridad, se perderá y tendrá que enfrentar monstruos, descender a lo profundo del bosque, vencer temores, para finalmente salir triunfante y transformado. Blancanieves. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, Vero. Sí. En tu experiencia con los niños, eh, primera pregunta es, ¿tú percibes cuando el niño está en armonía, tranquilo, y a través de sus reacciones puedes identificar su estado de ánimo ante un cuento? O no sé cómo hacerte la pregunta. ¿Te has dado? Está, sí, Sí. está muy buena y es muy linda y es muy valiosa. Rudolf Steiner decía, Mel Carmen, que cuando un cuento está bien narrado, el niño entra en un estado casi como de meditación. O Mm, sea, es como que entrara a un estado, no me acuerdo qué ondas son, si alfa o beta, pero entra a un estado realmente como de de somnolencia, como de ensueño. O sea, es impresionante cómo les calma. Ahora, la verdad es que el niño de la época de Rudolf Steiner al niño actual ha cambiado. Hoy en día es un niño sobreestimulado, entonces tienden a ser los niños bastante nerviositos. claro. Eh, sí, por naturaleza ellos son movimiento, ¿no? Pero sí les cuesta como centrarse y atender. Pero ahí está la magia de los cuentos, porque como yo les digo, o sea, puede ser el niño más travieso, el niño más inquieto, más nervioso,
Pero si tú le cuentas el cuento de manera amorosa, preparas el ambiente de una manera sagrada, porque es como tú, como adulto, como educadora, ya sabes el valor de los cuentos, entonces no es un momento cualquiera, no es un momento que vienen corriendo y no, no, o sea, vamos a entrar a recibir un alimento para el alma, es algo muy especial. No les dices eso, pero tú evocas eso en los niños, les invitas a vivenciar eso. Entonces ellos se van sentando de a poquito y en silencio. Porque la canción que canté, acabo de ver pasar una linda mariposa, siempre vas a empezar con un versito para que los niños se vayan aquietando. Entonces, esa es justamente la ambientación del niño, es volverle mágico al momento. Es hacerle de alguna manera saber al niño que van a recibir algo muy especial, muy bonito, muy profundo. Sí, Entonces eso parte de que la profesora esté enamorada del cuento y esté totalmente convencida y vivencie también ella el cuento, ¿no? Entonces los niños se fascinan con la voz, se fascinan con las imágenes. eh, Realmente que sí, por experiencia propia te podría decir que inclusive en las aulas también se puede hasta oscurecer un poquito el ambiente, ¿no? Entras como como una iglesia, realmente como un lugar de recogimiento especial. Hay que estar en silencio y escuchar. Y los niños realmente es impresionante cómo aman, cómo reciben la hora del cuento con un amor, con una gratitud. qué lindo. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Bueno. Continuamos. No sé si alguien tenga otra pregunta sobre esto, sobre otra cosa que quisiera decir es que estos personajes viven en nosotros, ¿no? O sea, dentro de nosotros hay un héroe, hay una bruja, hay una madrastra, eh, hay una hada, eh, o sea, la sombra, eh, la reina, todos estos personajes están en nosotros, son parte de nuestra psiquis. Creo que eso es importante, ¿no? Entender eso. No están fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Entonces, eso es lo que Jung nos llama, ¿no? A la individuación, o sea, a ir a integrar esas partes y reconocerlas y indagar dentro de nosotros, porque entrar en el bosque es entrar en lo oculto de nosotros, quizá en lo que nos da miedo, en lo que negamos que somos, pero que sí somos. Entonces es importantísimo eso, ¿no? Reconocer. O sea, Jung decía, no hay que ocultar ni negar ni acabar, porque la sombra es parte nuestra, pero hay que reconocer. Y el dato que se la reconoce, él decía, empieza como el proceso de sanación. Bueno, ahora les invito, ya que hemos hecho este análisis, un poco de las imágenes arquetípicas de estas fuerzas que están en los cuentos y que nos impregnan de distintas cualidades y mensajes. Quisiera ver si juntos vamos analizando un poco este cuento de Blancanieves. Yo creo que era, perdón, de mis cuentos favoritos. Eh, Me encantaba cuando Blancanieves estaba en esta casita chiquitita y todo estaba tan desordenado y ella mágicamente limpiaba y transformaba todo en orden y todo se ponía bonito y los enanitos le ayudaban y la música me parecía así algo como extraordinario. Entonces, bueno, escogí este cuento y quisiera escucharles. ¿Qué creen que la Blancanieves simboliza? No, no hay respuesta correcta. O sea, hay que saber que los arquetipos y estos símbolos universales se comunican de manera muy personal y muy individual. Entonces, está muy bien todos sus aportes. De pronto, el Blancanieves, el color ya nos da una idea también, ¿no? Nos da una pista de qué fuerza puede representar Blancanieves. ¿Quién quisiera participar? Estamos tímidos. Es la que tal vez
¿Sí me escucha? Ah. Sí, Susi, por Es favor. es la que tal vez le encanta la limpieza y todo, pero como que para mí como que representa más como la madre con sus hijos y cómo ella les enseña a atender las camas, a organizarse mejor, a tener toda esa limpieza, por eso es la Blancanieves, ¿no? Me da esa Ah, impresión. gracias, Susi. Gracias, gracias. Muy bien. Ajá. Eh, sí, ¿alguien más? La bondad, La bondad. Ujú. Muy bien, sí. La inocencia, la bondad, la la pureza. pureza. Ajá. Sí. Sí, bueno, lo que se dice es que Blancanieves simboliza esa parte del ser humano que permanece intacta, auténtica, perdón, ya. Es intacta, auténtica, él simboliza esa alma sensible pura, ¿no? Casi como el niño interior luminoso. Es Ujú. justamente ajá, es como esa parte transparente del alma, ¿no? Lo más prísimo. Es una conciencia aún no corrompida. Eh, no sé si alguien más quiera añadir algo más que sienta que simbolice Blancanieves o seguimos. No sé por qué a veces. Ya. La madrastra. ¿Qué simboliza la madrastra? ¿Qué creen ustedes que simboliza? El ego. Mm. Sí, sí. El ego ese no ese ego que es vanidoso, envidioso, orgulloso, que, Claro. que todo, que egoísta, que todo es para sí mismo, ¿no? La vanidad. Qué horror, ya dije yo solita todo. Ujú. Pero sí, es la sombra, ¿no? Es la sombra que veíamos de arriba, es eso que negamos tener, pero que muchas veces sentimos y tenemos ese tipo de emociones, de sentimientos. Tenemos el bosque, que ya vimos, ¿no? Que simboliza el bosque. Es interesante aquí como Blancanieves se imagina, ¿no? Que las ramas son como brazos y le cogen le agarran el vestido y está aterrorizada, ¿no? Y es mucho también cuando entramos en el bosque es como también enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? Que a veces los hacemos más grandes realmente de lo que son y nos paralizan muchas veces y hay que ser muy valientes para mirarlos de frente y ver qué nos están diciendo. Los enanitos ya vimos que son estas ayudas especiales, ¿no? Yo estaba pensando que eso le pasa también a uno en la vida, ¿no? Que uno está en crisis o atravesando por ese bosque oscuro y, y siempre hay fuerzas benévolas que a uno le ayudan, ¿no? A través de alguien que te consuela o un libro que lees o mirando un atardecer, el cielo, o mirando una flor. Yo digo, son ayudas, ¿no? Que te inspiran, que te dan paz, que te dan esperanza. Entonces es importante saber que siempre contamos con esas fuerzas en nuestra vida. Nunca estamos solos. La manzana. ¿Qué creen que significa la manzana? será la tentación. Ujú. La tentación, sí. Muy bien, sí. Pero hay un comentario, Ajá. usuario uno, que es Rodrigo Bernal, que dice, Blancanieves simboliza el anhelo consciente o no del hombre de encontrar
al llegar a casa una mujer que haya limpiado, arreglado todo y cocinado. Inconscientemente representa a su madre también. Interesante. Sí, la verdad que no había escuchado ese, ese significado. Ujú. Y también Pero dice, los enanos representan los diferentes defectos y virtudes del hombre. En realidad es un solo hombre. claro, son parte del hombre, ¿no? Así es, así es. Creo que también dentro del organizar, de ordenar, de limpiar, también un arquetipo, ¿no? De un poco estructurar la realidad, ¿no? Que deje ser caótica e impone el orden. Eh, pero puede ser que esa madre también represente un aspecto tuyo propio, ¿no? No en sí la madre física, sino el aspecto tuyo maternal, sabio, acogedor, cálido, que te acoge, que te protege. Tu propia madre. Ujú. Tu propia madre, exactamente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Quizá, Mel Carmen. Hay otro comentario que dice Ajá. luego, pero al final este hombre, cuando habla del hombre que espera que su, que su mujer tenga todo limpio, dice al final este hombre ve la pérdida de esa figura por un príncipe azul. No sé. Y no siempre el villano es la bruja. Claro, claro. Y es así, es como hablábamos, ¿no? O sea, a veces esos personajes son los guardianes del camino, ¿no? O sea, que un poco te prueban el valor, eh, el deseo de superarte, de superar los miedos. Sí. Entonces, cumplen un papel bien importante también. Eh, bueno, pasando a la manzana significa como el conocimiento, ¿no? Es esta alma pura que empieza su travesía a través de la vida y que tiene que ir ganando experiencias, conocimiento, conciencia, y eso se lo hace probando justamente eh, la manzana, que representa eso, ¿no? El conocimiento es como Adán y Eva, ¿no? Que salen del paraíso porque Adán come la manzana y dejan de estar unidos a Dios, digamos. eh, Al Padre Espiritual y, y hay un desprendimiento de este estado y salen del paraíso y pierden toda conexión, justamente como Rudolf Steiner. Entonces, la manzana, si bien es una tentación, también es parte de este viaje, ¿no? De esta travesía, de esta evolución de la conciencia, es parte de esta historia, es importante también, o sea, representa el conocimiento y hay que indagar, hacia eso tenemos que ir, hacia ir desarrollando nuestra propia conciencia en base a nuestras experiencias y a lo que vamos aprendiendo, comprendiendo, profundizando. Entonces, interesante, ¿no? Verlo así. Esa parte que dices tú del conocimiento de la, o sea, de la manzana, yo creo que sí es súper importante. Le veo yo como que es a veces lo que te prohíben o lo que te dicen que no debes hacer, pero que Ujú. tú lo haces y al fin y al cabo aprendiste también de eso, ¿sí? Aprendiste de muchas cosas de lo que en la vida a veces no debes o no puedes o no analizaste o no lo pensaste mejor, pero lo hiciste. Pero de eso aprendiste también mucho a tener la sabiduría que puedes tener. Exactamente, y es un poco desarrollar el libre albedrío también, ¿no? Es esa libertad de escoger, de decidir por ti mismo. Ya nadie te va a ayudar ni nadie te da pensando, tú tienes que decidir por ti mismo. Entonces es tu propio camino muy íntimo y muy personal, importantísimo. Ujú. Ujú. Bueno, y aquí vemos a la princesa dormida, ¿no? Jung habla de que, habla también
que son importantes, ¿no? Estos momentos en que el alma también está como en pausa, ¿no? Como asimilando todo lo vivido. Es como la Bella Durmiente, no es una muerte, pero es una pausa que hace la psiquis, que hace el alma, ¿no? Y así hay momentos en la vida, ¿no? Que estamos como en pausa, pero que es importantísimo, porque están dándose muchos procesos interiormente. Igual es en los niños. En los niños, en el día, debería idealmente haber pausas y combinar eh, actividades donde hay expansión y luego seguidas de una contracción, de una concentración. Y así mismo es la vida. Hay momentos donde estamos en expansión y otras veces en concentración, pero que también es importantísimo. Em, y luego, bueno, el beso del príncipe con la princesa, ¿no? Que quiere decir eh, la unión, ¿no? La integración de estas dos partes, ¿no? De esta parte, digamos, intuitiva con esta parte racional. Es como ir integrando las partes diversas de la psiquis. Y esto es la completud. Esto es donde ya eh, todo es felicidad y paz, donde todos estos elementos que conforman el alma, si se puede decir así, o la psiquis, eh, están todas integradas y armónicamente desarrolladas. Bueno, algunos cuentos tradicionales que contienen arquetipos, la Caperucita Roja, la Bella Durmiente, Hansel y Gretel, Rapunzel, el agua y la vida, la Cenicienta, son cuentos muy hermosos. Rudolf Steiner realmente sugería contar estos cuentos a partir desde los 4 años, no antes, porque el niño no está listo para recibir estas imágenes. Antes de los 4 años a los niños se les puede ofrecer cuentos circulares o repetitivos eh, como por ejemplo El rábano gigante. Hay algunos que está La ratita presumida, cuentitos así como más bien que fuente de alegría para los niños, ¿no? Y de saber lo que viene después, tener esa certeza de lo que va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque he visto realmente en jardines de infantes a niños muy chiquititos ofrecerle estas imágenes y realmente pueden ser fuente de mucho temor para los niños, de mucho miedo, de no querer dormir en la noche. Por ejemplo, la Caperucita Roja es una sugerencia a las personas que em, Rudolf Steiner sugería, ¿no? Bueno, el niño divino, símbolo de la totalidad. Para Jung, el arquetipo del niño divino representa el estado original de la psique, antes de ser fragmentada por los traumas, la socialización y las exigencias del ego. Simboliza un estado de unión integradora que cura las divisiones internas de la mente. Jung afirmaba que la madurez real no consiste en destruir al niño, sino en coexistir con él, permitiendo que la conciencia adulta guíe la energía creativa e inocente de la infancia. El interior es una dimensión viva del alma humana que permanece dentro de nosotros toda la vida. El psicólogo doctor Bermúdez explica que en su taller para padres explicaba que la personalidad tiene 3 polos: el polo papá, el polo adulto y el polo niño. Este último se caracteriza por juego, la espontaneidad, la alegría, una gran capacidad de aprender. Este niño interior representa la sensibilidad, la capacidad, perdón, voy a tomar agüita. Ya. La capacidad de asombro, la espontaneidad, la inocencia y también las heridas más profundas y vulnerables, ¿no? Que experimenta cuando uno es chiquito. Entonces, las imágenes arquetípicas presentes en los cuentos, como el bosque, la bruja, el héroe, la princesa dormida, el dragón, el castillo, los animales, la oscuridad y la luz,
son fuerzas que impregnan el alma del niño. Le hablan directamente, incluso cuando el adulto ya no las comprende racionalmente. Estas fuerzas, ¿cómo le ayudan al niño? Le ayudan a atravesar el miedo, a comprender la pérdida, tener el valor para enfrentar la oscuridad, descubrir las fuerzas interiores, mantener la esperanza de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Contar con una brújula que le mostrará el camino que deberá transitar en su vida. Encontrar consuelo, ayuda y humor en momentos de dificultad a través de la identificación con los personajes. Los niños vivencian el rol del héroe, vivencian, con todo su ser, el rol del héroe a través de su valentía que le imprime fuerzas de moralidad genuinas e invitarle a que inicie su propia aventura, su propio camino, donde gracias a su tenacidad, paciencia, valentía, podrá triunfar y conquistar la justicia y la felicidad. Eso es importante, ¿no? Porque el niño interior siempre está activo en nosotros, no porque seamos adultos, estas imágenes no nos llegan. Más bien, como tú decías, Mel Carmen, son realmente un bálsamo que hay que saberlo utilizar, porque realmente nuestro niño interior está vivo y necesita de ellas para sanar, para inspirarse en todas estas virtudes que dan los cuentos. ¿Alguna preguntita antes de las conclusiones? Pero yo quería hacerte una pregunta. Susi. O sea, espero como María del Carmen poder hacerlo, pero es una pregunta y es una inquietud que tengo conociendo cómo está la juventud y la niñez hoy día. Qué tan difícil debe ser para los maestros y todo tener que tengan esa concentración o ese ensueño que uno tiene cuando escucha el cuento, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra época era mucho más fácil más rápido llegar a ese ensueño, a ver Estado, todo sí. en la imaginación de uno. Pero yo veo que ahora los niños con la información que tienen desde tan pequeñitos y todo, qué complicado que debe ser eso, tratar de que los niños, jóvenes y todo lleguen a tener todos estos tipos de cosas. Susi, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es complicado, o sea, realmente hoy en día ser profesora es una profesión de alto riesgo, la verdad, porque, porque la verdad que están, los padres hoy en día son padres absolutamente permisivos, eh, que están bastante ausentes, ya han dejado de ser presentes, los niños están muy conectados a la tecnología, ya no tienen mucho contacto con la naturaleza, con los elementos más naturales. Todo es un mundo mucho más artificial, mucho más apresurado. Más eh, vacío, ¿Perdón? más vacío. Sí, o sea, es un mundo distinto, ¿no? Es un mundo diferente. Entonces, sí es bien complicado. O sea, sí, la educación hoy en día, sí, sí, es una situación que yo no sé, la verdad, cuál es la solución. O sea, a ver, yo, por ejemplo, de mi experiencia, trabajé una época en un colegio Waldorf, entonces se podía aplicar todo esto de manera hermosa y armónica y era lo que tenía que ser y los niños lo recibían bien. Sin embargo, como los niños no están acostumbrados a este tipo de vivencias, pueden aburrirse porque son niños que están sobreestimulados. Siempre se Entonces, aburren. claro, entonces este ritmo más pausado, más tranquilo, más de las imágenes, es como que les mueve, ¿no? O sea, no entienden y de qué se trata y les aburre. Pero también trabajé en otra guardería
con una tradición, con una educación más tradicional. Y siempre como educadora, siempre puedes poner tu granito de arena. O sea, siempre puedes hacer, si no la total diferencia, hacer lo que tú crees que debes hacer, lo que sabes que le va a alimentar al niño. Por ejemplo, generar este ambiente de magia alrededor de los cuentos, ¿no? O por ejemplo, tenerle a la clase de manera cuidadosa, cuidar los detalles, que sea hermosa, que, porque lo hermoso va de la mano de la bondad. Entonces, mucho hablamos de enseñarles a los niños valores, pero les hablamos de valores desde la racionalidad. Y si les diéramos a los niños imágenes inspiradas en la belleza, en la bondad, en la verdad, no haría falta, porque entonces impregnarían justamente a su alma, o sea, espontáneamente se daría el ser así. Es justamente, mi monografía era de esto, que los cuentos pueden ser una gran fuente de enseñanza de valores a los niños, que no necesitas ni a los niños pequeños, digo, ¿no? O sea, no necesitas, no hay que moralizarles, sino darles el ejemplo y darles las imágenes adecuadas para que les inspiren a ellos a tener una vida más elevada, eh, una vida más positiva, más constructiva, más luminosa. Pero hoy en día la situación de la educación es sumamente compleja por el tipo de vida que llevamos ahora, ¿no? Y la tecnología y los padres y yo creo que también ese consumismo, ¿no? Material así que ahora es desbordado, ¿no? Antiguamente nos daban regalos 2 veces al año, creo, en el cumpleaños y en Navidad. Hoy en día es como se les da todo lo que piden a los niños todo el tiempo Así y les es. hacemos un daño inmenso, ¿no? Así es. Gracias, Vero, porque sí quiero entender un poco más la realidad en la que estamos viviendo, porque todo esto que estamos hablando, conversando, creo que sí es súper importante, pero somos personas ya más que adultas en las cuales estamos entendiendo mucho más fácil, pero es preocupante para mí la juventud y la niñez ahora de los jóvenes que yo trato de entenderles también y ver cómo poder llegar a entender, porque hay momentos que no les entiendo realmente. Sí, Eso. yo creo que la mejor manera, creo yo, Susi, es trabajando en uno mismo. O Ujú. sea, creo que el mejor ejemplo o la mejor pedagogía, creo que yo no, o de llegar a otra persona es siendo tu mejor versión, por lo menos tratando de ser tu mejor versión. Y porque eso inconscientemente impregna al otro de esas Claro. cualidades que tú estás tratando de desarrollar. Igual en los niños, en los jóvenes o en los adultos. Entonces yo creo que realmente la responsabilidad primerito es con uno mismo. O sea, Claro. desde ahí se Obviamente genera. cuando hay niños cerca de uno que es, por ejemplo, hijos, familias o pueden ser nietos, pero yo estaba hablando en general, o sea, en general Claro. ver la juventud, verla ahora las gentes que tienen 24 25 años, qué complicadas, qué difíciles. Sí, Eso. sí, 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 sí. Pero claro, si es que alguien es abuelita y le interesa, podemos hacer un taller de narración de cuentos Sí, sí, para que puedan narrar a sus nietos, que me parece una belleza, o sea, comprender desde esta perspectiva los cuentos y ambientar, tener un rincón en la casa de los cuentos para sus nietos y narrarles de esta manera y hacer de y mágico, ¿no? Y hacer muñecos de mesa también. Creo que los babies, los nietos adorarían gracias, Verito. en un futuro. Bueno, las conclusiones. Los cuentos de hadas nos hablan a través de imágenes arquetípicas que poseen una fuerza transformadora y actúan silenciosamente en las profundidades del alma. Los hermanos Grimm comprendieron la riqueza que los cuentos transmitidos oralmente poseían, preservándolos a través de su publicación. Rudolf Steiner, perdón, a ver, ay, no puedo coger, ya, no puedo leer, perdón, ay, no puedo.
Ya, no sé si alguien quiere ayudarme porque no estoy Yo puedo atascada. leer. Gracias, gracias. Rudolf Steiner nos muestra que los cuentos de hadas representan el camino evolutivo del ser humano, mientras que Carl Jung nos ayuda a comprender que sus símbolos arquetípicos viven también en las profundidades de nuestra propia psique. Gracias, Esperanza. ¿Alguien más que quisiera ayudarme a leer esta parte? Javier, quizá. Claro. Gracias. Finalmente podemos decir que los cuentos de hadas poseen una sabiduría profundamente transformadora y sanadora, que fortalecen al niño que llevamos todos en nuestro interior, impregnándole de esperanza, valentía, perseverancia, consuelo, compasión y fortaleza. Les recuerda que toda oscuridad puede convertirse en camino de transformación y crecimiento. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, quiero contarles este cuento que es uno de mis favoritos también, es precioso. Se llama Los Ducados Caídos del Cielo, recopilado por los hermanos Grimm. Y les invito igual a escuchar el cuento con todo su corazón, a contemplar las imágenes y a disfrutar con alegría del cuento, porque eso es lo que recomienda Rudolf Steiner. Y un también. Bien, cosita. Oye, muy bien. Voy a cantar otra cancioncita que suelo cantarles a los niños eh, cuando empiezo el cuento. Vamos todos a escuchar este cuento. Adentro mira, ¿quién oye? ¿Quién oye? Con este sentimiento, esta bella historia que ya va a empezar. ¿Quién oye? ¿Quién oye? Ya va a comenzar. Había una vez, perdón, a veces no entiendes. Había una vez una pequeña niña huérfana. No tenía padre ni madre, no tenía casa ni cama donde dormir. No poseía nada en el mundo excepto la ropa que llevaba puesta y un pequeño pedazo de pan que una persona bondadosa le había dado. Pero era buena y piadosa. Como estaba sola y abandonada por todos, salió al campo confiando en el buen Dios. Entonces encontró en su camino a un pobre hombre que le dijo: «Ay, tengo tanta hambre, dame algo de comer». La niña le dio todo su pan y dijo: «Que Dios te bendiga». Y siguió caminando. Después encontró a un niño que estaba llorando y decía: «Tengo frío en la cabeza, dame algo para cubrirme». Entonces la niña se quitó su gorrito y se lo dio y continuó su camino. Más adelante encontró una niña que se moría del frío, tiritaba y tiritaba. Entonces la niña le dio su delantal. La niña siguió caminando
y encontró en su camino a una niñita que estaba también con mucho frío y le pidió que se le pudiera dar su faldita. Y la niña se sacó y se la dio. Finalmente llegó a un bosque y apareció otro niño que le pidió su camisetita. Y la niña buena pensó, es una noche oscura y nadie me verá. Bien puedo darle también esto. Entonces se quitó su última prenda y se la dio. Y ese mismo instante, mientras estaba allí sin nada en el mundo, comenzaron a caer del cielo muchísimos ducados de oro y una camisetita hilada con hilos de oro, hecha con hilos de oro. Y aunque acababa de entregar su última camisita, de pronto apareció vestida con una hermosa ropa nueva y blanca como la nieve. La niña recogió los ducados y fue rica para toda la vida. Colorín, lirin, colorado, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se quedó en ti, se quedó en mí, se quedó en nuestro corazón. Y para finalizar, ay, perdón, ¿qué hice? Ya, ay, ya me salí, ya me voy a volver a meter ahorita. A ver, ¿qué hice? ¿Qué travesura hice? Perdón. Ya, a ver. Y para terminar, invitarles a que no dejes que tu niño interior vaya a dormir sin haberle dado durante el día una imagen que alimente su alma. Muchísimas gracias por haber estado en este taller. Si quieren, si quiere alguien comentar, alguien que tenga una pregunta, un comentario, una observación, están bienvenidos. Verita, yo quiero agradecerte porque es lindo y te aplaudo porque es hermoso como tú lo has narrado y cómo tú lo has preparado, que nos has hecho entender cómo lo magnífico que es los cuentos y nosotros como niños interiores de encontrar eso. Te agradezco mucho, Verita. A ti, Susi, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Es muy hermoso poder compartir la sabiduría de los cuentos y gracias a estas personas maravillosas que dedicaron su vida a recopilarlos, a publicarlos y a comprenderlos, ¿no? De maneras más profundas. Muchas gracias, Vero. Me hiciste volver a la infancia. Qué bueno. Así es, nos hizo recordar. Muchas Qué gracias, Berito. Súper lindo. bien. Me has Gracias, recordado. Berito. Muchas gracias, Felicitaciones. Verita. Sí, estaba como- Felicitaciones. Excelente. Gracias a ustedes, que tengan dulces sueños con estas bellas imágenes. Gracias, Berito. Gracias, una Hay un buena. mensaje de usuario 1 que dice maravilloso, muchas gracias, felicitaciones. Oh, no, muchas gracias. Encantadísima. No Ahora yo sé, tengo una última ajá, pregunta, Vero, sí. si tienes algún proyecto de narración de cuentos o algo luego de este taller.
Eh, como, no, la verdad que no tengo nada en mente. O sea, ahorita estoy pasando por un momento de que dejé de trabajar. Trabajaba con niños pequeñitos hasta el año pasado y estoy mirando para dónde tomar, la verdad, pero sí, me encantaría retomar, la verdad, estos talleres y esto de compartir, ¿no? Lo que es narrar oralmente los cuentos a los niños y está la elaboración de las muñecas también. Está el proyecto también del Sueño del Bien, que es hermosísimo también. Así que hay algunas cosas, digamos, en el aire todavía. Y pero No tal me vez avisas. tienes tus muñequitas a la mano como para que conozcan de lo que se trata. Sí, 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 sí. Ya vengo, ya les voy a enseñar. Ok, gracias. Tengo cargado Sí. tengo. Bueno, la idea es como caracterizarles a los muñecos, ¿no? Por ejemplo, aquí está este viejito, ¿no? La verdad que Rudolf Steiner aconsejaba, es el primero realmente que le puse ojitos. Él aconseja no poner ojitos a los muñecos porque la invitación es a que el niño se imagine, o sea, haga imágenes dentro de su mente. Entonces, si tú ya le pones, le caracterizas al muñeco, ya le das como una emoción predeterminada. Pero creo que él quedó muy bonito. Hermoso. No sé, sí, salió con una carita linda. Eh, entonces ya van a ver que las muñecas, pero es personal, ¿no? En los talleres que yo di sobre elaboración de muñecas, eh, sí, había gente que sí les ponía los ojitos, ¿no? Pero la idea es esa. Y muchas veces dicen, ¿por qué no tienen ojitos? Sí protestan. Aquí también está este Ah, como Hermoso. rey también con la capita. Y son muy fáciles de hacer realmente. Es una actividad muy linda, muy relajante, es muy bonita. Y imagínense tener un rincón en casa con esto para que los niños que estén cerca puedan utilizar. Les encanta. Aquí está la viejita, tiene su moñito, bonito. su delantal. Vaya. Está Ajá. hermoso ver. Ahí este morenito que está tejidito. Sí. Y es lindo porque se puede hacer con reciclar telas que uno ya no utiliza. Es una actividad bien bonita. Hermoso. Avísanos, Vero, avísanos. Seguro, seguro que sí. Qué lindo. Si hay interés, yo encantadísima. Sí, la narración también me gusta a mí. Hermoso. Bueno, entonces ese es un futuro proyecto, ver. Sí, sí, seguro. Qué lindo. Sí, si hay interesados, yo encantadísima. Ajá. ¿Tú crees que la elaboración de los muñecos puede ser para niños o tiene que ser adultos? Adultos. Yo creo, esa sí, porque, a ver, o sea, podrían ser jóvenes y usualmente los niños ahora ya no saben coser, pero no para niños pequeños. Quizá haya niños grandes, ¿no? Como 12, 13 años, así, pero más está orientado a los adultos. Ya. Sí, la verdad que sí. A menos que ya sean niños grandes y estén interesados, ¿no? Pero sí, es una actividad muy bonita. Eh, la verdad que sí, creo que sería más por adultos. Ajá, Ok. parece. Ajá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Verita, por todo. Qué lindo. Que tengan una buena noche, ¿no? Que descansen. Gracias, una buena Gracias, Gracias noche. igualmente. Gracias, igualmente. gracias, Gracias, gracias a Navidad. todos. Descansa. Gracias, chao.